Sara sostenía su último pan con las manos temblando. Si lo entregaba, mañana no tendría cómo abrir la panadería. Si no lo hacía, un anciano seguiría con hambre bajo la lluvia fría. En ese cruce tan doloroso entre el miedo y la compasión, Sara descubrió un secreto que muchas personas olvidan toda su vida. La abundancia verdadera no se activa cuando guardas con fuerza. Se despierta cuando te atreves a soltar, a dar, aunque duela. Dios siempre multiplica lo que nace de un corazón abierto y sincero. Antes de seguir, te invito a que te suscribas ahora mismo, porque hasta los gestos más pequeños, cuando vienen del corazón, se convierten en semillas que el cielo hace crecer de formas increíbles. La panadería El Buen Trigo siempre abría sus puertas mucho antes del amanecer. Era un local antiguo, con paredes color crema gastadas por el tiempo, un letrero de madera que se mecía suavemente con cada brisa temprana. Las ventanas pequeñas dejaban escapar un aroma dulce y cálido que se colaba por toda la calle como una invitación silenciosa. Quien pasaba cerca lo sentía. Pan recién horneado y algo más difícil de explicar. Era como si ese lugar guardara una esperanza tibia, una esperanza que no se encontraba en ningún otro rincón del pueblo. Sara llegaba cada día cuando la noche todavía cubría las calles. Encendía el horno de leña con movimientos que ya eran parte de su piel. Amasaba en silencio, dejando que la masa respirara bajo sus dedos. Sus manos se hundían y subían con la misma paciencia de quien conversa con algo que está vivo. Porque para ella, la masa siempre tenía un pulso. Se inflaba despacio, con una calma que le recordaba que las cosas más importantes crecen en lo escondido, donde nadie las ve, donde nadie las aplaude. Las palomas aparecían puntuales, minutos antes del amanecer. Se posaban frente a la puerta, esperando las migajas que siempre quedaban sobre la mesa o en la bandeja. Sara decía que eran sus clientas más fieles. Aunque el pueblo se reía, en el fondo ella les tenía un cariño especial. Verlas picotear con esa alegría sencilla le devolvía un poco de luz al día. La rutina era siempre la misma. Pasaban los vecinos humildes, la señora Teresa comprando para sus nietos, don Emilio pidiendo siempre el pan más doradito, y un par de niños de la escuela que a veces entraban solo para oler y salían corriendo entre risas. Algunos días, cuando las ventas iban mal, Sara les regalaba medio pan a los más pequeños. Les decía que era porque el horno había trabajado generoso ese día. Ellos aceptaban felices, sin saber que detrás de cada pan regalado había un ajuste mental, una cuenta que no cuadraría, una deuda que Sara pateaba para más adelante. Sara vivía sola. Su esposo había partido varios años atrás, dejándole la panadería como única herencia y como única responsabilidad. Con el tiempo, todo se había vuelto más difícil. Las grandes tiendas del centro vendían pan mucho más barato. La gente del pueblo, aunque le tenía cariño, no siempre podía pagar el precio de un pan hecho con las manos y con amor. Las ventas bajaban, las cuentas subían, la vida se hacía cada día más estrecha, más pesada. La cuenta de luz llevaba 2 avisos de corte. El proveedor de harina, don Ramón, ya le había advertido que no podría seguir fiando muchas más veces. Y el horno, aunque fuerte, empezaba a hacer ruidos que a Sara le apretaban el pecho. Antes, cuando su esposo vivía, esos crujidos le parecían parte del encanto. Ahora cada sonido era una amenaza, un posible gasto que no sabía cómo cubrir. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los tejados, Sara se quedó mirando el costal de harina apoyado contra la pared. Lo abrió con cuidado. No quedaba casi nada. Una capa muy fina cubría el fondo, apenas lo suficiente para preparar unos pocos panes más. Se apoyó en la mesa y respiró hondo. La misma pregunta volvía cada día más fuerte. Si sigo regalando pan, ¿qué voy a vender mañana? No era solo una pregunta sobre harina y dinero. Era una pregunta sobre su vida entera, sobre esa parte de ella que no sabía cerrar la mano, aunque la realidad le gritara que debía hacerlo. Entre suspiros, una idea se fue formando dentro de su pecho, no como frase perfecta, sino como una sensación profunda. Tal vez dar no era lo que la dejaba vacía, tal vez era lo único que le impedía endurecerse por completo. Como si esa costumbre de compartir lo poco que tenía fuera el único hilo que todavía la mantenía viva por dentro. Justo en ese momento, escuchó un golpecito suave en la puerta.
tan tenue que pensó que lo había imaginado. Luego vino otro. Cuando abrió, la escena la dejó helada. Un anciano estaba ahí, temblando bajo un abrigo completamente empapado. Sus manos huesudas y frías apretaban su propio pecho, como si eso pudiera darle un poco de calor. A su lado, un perro callejero, flaco, mojado, con la cola entre las piernas, la miraba con ojos humildes, como pidiendo permiso solo para acercarse. «Buenas tardes», dijo el anciano con voz quebrada. «¿Le queda un pan?» Sara miró la bandeja. Solo quedaba uno, el último, el que pensaba guardar para la mañana siguiente, para tener algo que ofrecer cuando encendiera el horno. Sin ese pan, no habría masa inicial. Sin masa, no habría horneada. Sin horneada, no habría nada. La garganta se le cerró. Miró el costal casi vacío. Miró el horno que ya se estaba apagando y volvió a mirar al anciano. En sus ojos no había lástima pidiendo. Había dignidad. Había una verdad callada. Era la mirada de alguien que conocía muy bien el frío, no solo del cuerpo, sino ese otro frío que se instala en el alma cuando la vida se pone demasiado dura. «No tengo dinero para pagarlo», susurró el hombre bajando la vista. Sara sintió un golpe en el pecho, no por la falta de dinero, sino por esa dignidad que pedía respeto. Acarició la superficie tibia del pan, lo tomó con las 2 manos y se lo entregó. El anciano lo recibió como quien recibe algo sagrado. Dio las gracias en un murmullo que parecía oración. Luego, antes de irse, tomó un pedacito del pan, lo partió entre sus dedos temblorosos y lo dejó caer al suelo. Las palomas, que siempre rondaban cerca, bajaron de inmediato a picotear las migajas. El anciano sonrió, como si ese pequeño gesto le devolviera un recuerdo perdido. El perro la miró un instante, movió apenas la cola y siguió al anciano bajo la llovizna tenue. Cuando Sara cerró la puerta, el silencio de la panadería se sintió más pesado que nunca. No quedaba pan, no quedaba harina, y tampoco la seguridad de poder abrir al día siguiente. Apoyó la espalda contra la puerta y dejó que el cansancio se le derramara por dentro. Ese gesto tan pequeño, tan simple, tenía un peso enorme en su realidad. Pero también sabía, aunque le costara admitirlo, que había entregado ese pan no por imprudencia, sino porque su corazón no sabía hacer otra cosa. Al apagar las luces, vio a las palomas terminar las últimas migajas del día. Y aunque el miedo seguía ahí, alargándose como sombra, también había una luz tenue, casi imperceptible en algún rincón de su pecho. Una sensación que decía sin palabras: a veces lo que parece el final solo es el primer latido de algo que todavía no entendemos. Con esa mezcla de temor y esperanza, Sara cerró la panadería esa noche. No sabía cómo pagaría la harina, no sabía cómo encendería el horno al día siguiente, pero sabía que había hecho lo correcto. Y aunque todavía no lo sabía, ese pequeño acto acababa de mover algo en el cielo. Sara abrió el buen trigo antes del amanecer. El cielo tenía ese azul cansado que solo ven los que madrugan por fe. Caminó directo al baúl donde la noche anterior había dejado un resto de masa. Iba preparada para la escasez, para amasar lo poco que hubiera, para vender lo que alcanzara. Pero cuando levantó el paño, tuvo que contener la respiración. La masa había crecido mucho más de lo normal. Tenía burbujas vivas, una suavidad de nube, un olor a promesa recién nacida. «¿Cómo?», susurró. Metió los dedos en la masa con el respeto con que se toca algo sagrado. Fue un milagro pequeño, silencioso pero real. Sara sonrió mientras formaba los primeros bollos. Pensó: lo que se entrega de corazón siempre vuelve, aunque no entiendas cómo. Quizá vuelve en forma de fuerza, de calma, de manos que amasan sin morirse de miedo. El horno encendió con un suspiro grave. La primera horneada salió con ese color dorado de tarde tranquila. Afuera, las palomas peinaban el piso con sus picos, recogiendo migajas como si cuidaran un secreto. Antes de las 7 de la mañana, entró una mujer empapada de lluvia con 2 niños pegados a su falda. Traían ese frío que no solo moja la ropa, sino que se mete en los huesos y en la mirada. «Disculpe, ¿cuánto cuesta un pan?», preguntó mirando al suelo. Sara hizo la cuenta mental de lo que debía, de lo que faltaba, de lo que sobraba que era nada, pero vio a los niños estirando los deditos hacia el olor. Partió un pan tibio y lo puso en una bolsa. «Llévenselo así», dijo.
que caliente sabe a abrazo. Y tómense este café. No es mucho, pero alivia. La mujer buscó monedas en su bolsillo. Encontró solo 2 y las dejó avergonzada. Sara sonrió, las apartó con suavidad y añadió otra mitad de pan. A veces el hambre no está en el estómago, está en el alma. Y un poco de pan reparte paz. Los niños masticaron con una dicha inmensa. Sara sintió el alivio de quien cumple con su conciencia y el miedo de quien mira el costal casi vacío y se pregunta si mañana habrá para seguir dando. Dar es hermoso y duele. Da miedo, pero afloja el puño apretado del corazón. La noticia empezó a correr como corren las cosas que mezclan verdad y rumor, que la panadera estaba regalando pan, que se iba a ir a la quiebra, que nadie aguanta así, que Dios proveerá, que no se puede ser tan ingenua. Unos vecinos la miraban con ternura, otros con el ceño fruncido de quien aprendió a sobrevivir apretando los dientes. «Sara, te vas a quedar sin nada», le dijo doña Edelvira, que había visto muchas crisis y muy pocas caridades. A veces quedarse sin lo que sobra es la manera de recuperar lo que realmente falta, respondió Sara sin ironía. Una paloma intrépida cruzó el umbral y se posó cerca del horno. El vapor levantó sus plumas y pareció entender que hay fuegos que se encienden con leña y fuegos que se encienden con gestos. Sara siguió en lo suyo. Cada vez que un comentario duro le rozaba el alma, hacía un corte limpio en la masa y la trenzaba con cuidado, como quien responde con belleza cuando no puede responder con palabras. La tarde trajo regados extraños y hermosos. Una señora de manos agrietadas dejó una docena de huevos sobre el mostrador. «No tengo para pagar el pan de mañana, pero mis gallinas se portaron bien hoy». Un niño apareció con una manzana roja, brillante como sol en invierno. «Es para usted, por el café que le dieron a mi mamá», explicó tímido. Un joven entró con gorra y mirada limpia. Compró 2 panes y cuando Sara fue a darle el vuelto, negó con la cabeza. «Déjelo para alguien que llegue con hambre. Alguien lo hizo por mí hace tiempo, hoy me toca continuar la rueda». Sara guardó ese dinero en un frasquito pequeño al lado de la caja y anotó con lápiz, «para quien lo necesite». No era contadora de favores, era administradora de migajas que, sin saber cómo, alimentaban historias enteras. Cuando alguien enciende una vela, otra persona se atreve a encender la suya. Y así, poco a poco, la penumbra del miedo se vuelve menos densa. La panadería no se volvió rica de repente, se volvió luminosa, y esa es otra forma de abundancia mucho más profunda. Al día siguiente, a media mañana, llegó don Atilio, el proveedor. Traía el ceño de quien suma, resta y no le cuadran los números. «Sara, vengo por lo atrasado», dijo apoyando el cuaderno en el mostrador. Sara tragó saliva. No podía, no ahora. «Atilio, todavía no junto», confesó, «pero el horno no se apaga, y yo tampoco. Si me corta el crédito, cierro». El hombre la miró, luego miró dentro, los panes humildes, la niña esperando su turno para pedir uno chiquito, la paloma en el borde de la canasta. Sus ojos se ablandaron apenas. «No puedo darte más que una bolsa, una última. Está cara la harina, y yo también tengo que comer». Pero bajó la voz. «Cuando era chico, alguien le regaló pan a mi madre. No lo he olvidado. Toma». El costal era más pequeño de lo habitual. Sara lo abrazó como se abraza a un hijo dormido. «Gracias», alcanzó a decir, y Atilio ya estaba de espaldas, con el gesto áspero del que quiere ocultar que también fue tocado alguna vez. Sara apoyó el saco junto al horno. Hay ayudas que no resuelven todo, pero abren un día más, y a veces un día más es el puente hacia el milagro. El cielo cambió de humor y se instaló la lluvia. No una lluvia amable que refresca, una lluvia insistente, casi terca, que hacía lagunas en las esquinas y arrastraba piedritas como si practicara para hacer río. La gente salía menos. Cuando salía, corría de un techo a otro. Las ventas bajaron, no por falta de ganas, sino porque con lluvia la prioridad es llegar seco a casa. El horno, viejo como un consejo de abuela, empezó a fallar. A veces encendía la primera, a veces tosía 3 veces, a veces apagaba su voz sin explicación. Sara se manchó la frente de hollín intentando arreglarlo. Le habló como se le habla a un amigo cansado. «Aguanta un poco más, falta poco para la tarde». Siguió regalando, no siempre pan entero, a veces rebanadas. No por tacañería, sino por justicia. Mejor varios con algo que uno con mucho.
y cada entrega llevaba un pedacito de su miedo y un pedacito más grande de su confianza. «No puedo aceptar», protestó una joven con paraguas roto cuando Sara le devolvió el dinero. «Usted también necesita». «Y yo también recibo», respondió la panadera, señalando el frasquito de «para quien lo necesite», donde descansaban un par de billetes y varias monedas. Dar y recibir es el mismo pan, solo que cortado por lados distintos. Las palomas seguían llegando cada mañana, aunque la lluvia las despeinara. A veces se quedaban en el alero, otras caminaban valientes por el borde de la puerta. Sara las miraba y pensaba: hay aves que viven de migajas, y personas que viven de migajas de esperanza, y para ambas, las migajas importan muchísimo. Una tarde la lluvia arreció con furia de tambor. El viento empujó la puerta y la campanilla sonó como alarma. Sara contó sus panes. Quedaban pocos. Miró el saco de harina. Casi nada. Miró el cielo. Un gris pesado. Respiró profundo. Toda luz atraviesa su propia tormenta antes de brillar. Se lo dijo en voz baja, como quien se pasa una cuerda al pecho. Las críticas se volvieron más ácidas. «Te lo dijimos», espetó un vecino. «La caridad no paga cuentas». Sara quiso responder que la caridad no es un negocio, es un idioma que el corazón habla. Pero no discutió. Cuando no sabía cómo defenderse, amasaba. Era su forma de orar con las manos. Esa noche, ya casi sin clientes, entró el mismo perro callejero que había acompañado al anciano el primer día. Traía el lomo empapado y el paso de quien conoce todas las veredas. Se sacudió 2 veces como por respeto y se acurrucó junto al horno. Sara le acercó un pedazo de pan duro y un trapo. «También tú entiendes que el calor no se negocia». Cerró más tarde de lo costumbre, no por ventas, sino por necesidad de terminar la hornada para mañana. Puso a fermentar lo poco que quedaba de masa en un tazón pequeño. Tapó con el mismo paño de siempre, ese que ya tenía memoria de levaduras y lágrimas. Antes de irse, dejó sobre el mostrador, donde el sol de las 6 suele pegar cuando hay sol, un pan envuelto con una nota. Para quien llegue primero y lo necesite. Era su forma de decirle al día siguiente: «Aquí te espero», con las manos abiertas. La noche se partió en 2 por un trueno largo. El barrio entero pareció contener la respiración. En su cuarto, Sara rezó sin adornos. Pocas palabras, mucho silencio. «Señor, yo hago pan, tú haces el resto». Al amanecer, todavía con la tormenta de fondo, Sara abrió la panadería. Un chorro de agua corría por la cuneta como río desbordado. Levantó el paño de la masa con cuidado ceremonial. Y otra vez, contra toda lógica, contra toda estadística, la masa había crecido un poco más de lo esperable. No era abundancia de mercado, era suficiencia de altar. Encendió el horno, tosió, protestó, luego encendió. La primera bandeja entró como barco en puerto seguro. El olor salió a la calle y por un segundo la lluvia pareció olvidar su enojo. Quizá la fe es eso, pensó Sara, seguir encendiendo hornos cuando el cielo insiste en apagarte. A media mañana vio asomar a lo lejos un paraguas negro, de esos firmes y caros. Caminaba sin prisa, como quien no teme mojarse porque sabe exactamente a dónde va. La campanilla sonó. Un hombre con abrigo oscuro entró. Sacó del bolsillo el pan envuelto con la nota. «Hace un tiempo pasé por aquí sin nada en los bolsillos. Alguien dejó un pan para mí». Sara lo observó sin comprender del todo qué puerta estaba a punto de abrirse. Afuera la lluvia aflojaba. Dentro el horno respiraba parejo. Una paloma entró, dio 2 pasos, se detuvo ante las migajas como si hiciera guardia. Y en el aire denso de harina y humedad, la sensación de que algo por fin estaba cambiando de forma, como la masa cuando decide multiplicarse en silencio. «Hoy vuelvo», añadió el hombre, «a encender la vela que alguien encendió por mí». Dejó sobre el mostrador un sobre grueso, sellado, que pesaba como pesan las respuestas del cielo. Sara no lo abrió todavía, solo apoyó la mano encima y por primera vez en muchos días sintió que la tormenta no solo estaba afuera, también estaba terminando por dentro. La lluvia cayó con una furia que el pueblo no recordaba desde hacía años. No era solo agua, era un tambor constante golpeando techos, calles y almas cansadas. En el Buen Trigo, las primeras filtraciones comenzaron a dibujar líneas oscuras en el techo. Cada gota que caía dentro era un recordatorio cruel del desgaste, de la fragilidad, de lo poco que quedaba para sostenerse. Sara abrió el saco de harina con la esperanza terca de quien todavía confía.
Pero esta vez no hubo sorpresa. Estaba vacío. No quedaba ni un puñado. Miró la mesa, miró el horno apagado y sintió por primera vez que la panadería podía morir esa misma noche. El viento empujó la puerta. Un perro empapado entró temblando, con los ojos tristes de quien conoce demasiado la intemperie. Sara buscó en la despensa. Encontró su último trozo de pan, duro y pequeño. Lo partió en dos con manos que temblaban más que el animal y le dio la mitad. «Tú también tienes derecho a un poco de calor», susurró. Luego se arrodilló frente al horno apagado, pasó su mano por la puerta fría como buscando el pulso de un amigo que ya no responde, y finalmente dejó caer el llanto que había contenido tantas noches. En ese silencio roto surgió una verdad que no buscó, pero que la atravesó. A veces, Dios te deja en la oscuridad total para que descubras qué luz llevabas dentro todo ese tiempo. La tormenta continuó toda la noche, pero al amanecer solo quedaban